La idea inicial era simple: reunirse con amigos para relajarse, fumar un poco y tal vez crear algo de música o hacer algo sin pretensiones. Llegué a casa de mi colega ya sintiéndome extraño por dentro, como si algo en el aire no estuviera bien. Solo había dado 2 caladas mínimas, casi nada, pero aún así entré en un estado de trance profundo. Fue entonces cuando el diablo me mostró visiones que, a primera vista, parecían el paraíso. Sabía, en el fondo, que no fue Dios quien me envió esas imágenes, porque detrás de ellas había una energía pesada y hostil. Una fuerza que me empujó al punto de querer quitarme la vida solo para llegar a ese lugar ilusorio. Lo que ocurrió después fue aún más inquietante. El diablo me ayudó a suicidarme y realmente morí. Todo se oscureció, hasta que de repente sentí que Dios comenzaba a actuar. Primero, el enemigo intentó dominarme con sus trucos, pero no funcionó. Entonces, la presencia divina se hizo cargo. Las visiones y las voces comenzaron a distorsionarse, a perder su significado, hasta que todo se vino abajo. En medio de esto, pensé en vender mi alma al diablo, convencido de que sería un buen negocio. Después de todo, él me mostró un futuro de riqueza, de poder distribuir dinero a quien lo necesitara, incluso si eso significaba pasar la eternidad en el infierno. Fue en un grupo de una iglesia de hombres que un amigo me advirtió: lo que estás experimentando no es lo que parece. Dios puede sanarte, si se lo permites. Dijo que era obra de un espíritu maligno y comenzó a orar. Otra persona intentó expulsar al demonio, pero solo logró debilitarlo un poco. Fue entonces cuando intervino mi amigo, que no tenía ninguna relación con el ministerio. Oró con una intensidad que nunca había visto, como si miles de voces gritaran al mismo tiempo. Y de repente todo terminó. Ahora, hablemos de una experiencia que marca la vida de muchas personas: el contacto con realidades más allá de la nuestra. Mi nombre es Julie y hoy tenemos una invitada muy especial. Tiene una historia fascinante, en la que ha visitado tanto el cielo como las profundidades del oscuro mundo espiritual. Durante un tiempo fue consumidor frecuente de marihuana, pero siempre llevó una luz en su interior, una energía positiva que molestaba a las fuerzas del mal. Hoy está aquí para compartir su viaje. Bienvenido, T. Es un placer tenerte con nosotros. ¿Por qué no empiezas contándonos cómo fue tu llegada a Estados Unidos y cómo empezó todo? Por supuesto, es un privilegio estar aquí. Mi historia tiene muchos capítulos, así que dejaré que el Espíritu Santo guíe mis palabras. Nací en Sudán del Sur, un país que se dividió en 2011, pero que antes era solo Sudán. En aquel momento había conflictos religiosos, políticos y tribales, una mezcla explosiva de tensiones. Al empeorar la situación, varios países abrieron sus puertas para recibir refugiados, como Australia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Mi familia tuvo la suerte de que nos aceptaran venir aquí y llegamos en 1994. Pasamos por el proceso de inmigración estándar, comenzando en Nueva York, y luego fuimos al Medio Oeste, a estados como Iowa, Nebraska y Minnesota. Pero mis padres, acostumbrados al clima cálido de Sudán, pronto se dieron cuenta de que el frío intenso no era para ellos. Entonces, como ocurre con muchas comunidades, seguimos el ejemplo de otros. Cuando alguien encontraba un lugar mejor, pronto informaba a sus familiares y amigos, y todos terminaban mudándose allí. Buscábamos un clima más parecido al que dejamos atrás y terminamos en San Diego, California. Estuvimos allí desde 1994 hasta aproximadamente 2002, cuando nos mudamos al estado de Washington. Mi padre, antes de todo esto, era pastor. Así que crecí como hijo de un pastor, lo que, en ese momento, parecía una obligación. Hoy veo que Dios usó esto para plantar una semilla en mí, pero no fue por eso que me acerqué tanto a Él. Creo que fui llamado por voluntad divina, no por influencia humana. En California asistíamos a la iglesia por 2 razones: primero, porque mi padre era el líder espiritual de la comunidad; segundo, porque vivíamos en un espacio proporcionado por la iglesia, donde mi padre recibía alojamiento con descuento o incluso gratuito a cambio de su trabajo. Estaba tan cerca que si alguien preguntaba dónde estaba mi hermano, podía simplemente mirar por la ventana y gritar: «Oye, ¿por qué sigues en la cama?». Mi madre también era una cristiana devota, independientemente de la posición de mi padre. Entonces, a pesar de todas las dificultades, este fundamento espiritual acabó siendo importante más adelante. Cuando nos mudamos a Washington, yo tenía entre 8 y 10 años.
Y fue durante ese tiempo que nuestra familia enfrentó grandes desafíos. Mi padre tuvo una cirugía de espalda a principios de la década de 2000 y mi madre tuvo que cuidarlo. El problema es que, por parte paterna, hay antecedentes de problemas mentales vinculados a influencias espirituales negativas. Todos los familiares de mi padre llevan esta carga. Después de la cirugía, comenzó a tomar analgésicos que, combinados con problemas preexistentes, falta de sueño y su propio sufrimiento físico, desencadenaron una crisis. Empezó a alucinar, convencido de que mi madre le engañaba. Pero mi madre apenas tuvo tiempo de respirar. Acabábamos de llegar a Washington prácticamente sin recursos, sin coche, sin ahorros, porque mis padres nunca fueron buenos con el dinero. Durante un tiempo, nos mudamos de casa en casa, dependiendo de la ayuda de familiares y amigos de la comunidad. Necesitaba que la llevaran para buscar trabajo, ir de compras, conseguir medicinas, en definitiva, para todo. No había lugar para nada más que la supervivencia. Hasta el punto de convertirse en una amenaza para la vida de mi madre, nuestra seguridad e incluso la suya propia. En ese momento, debido a la falta de sueño y todo lo que estaba en su contra, mi padre se convirtió en alguien aterrador. Hoy, pensando en ello como adulto, puedo entender el peligro, pero en ese momento yo tenía 8, 9, 10 años, era solo un niño, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Mi padre pasaba noches sin dormir, paseando de un lugar a otro, observando a mi madre mientras dormía, acusándola de traición. Lo más absurdo es que era un hombre tradicional, criado en una cultura africana donde ciertos valores eran innegociables. Y allí estaba él, con un machete en la mano, preguntando, ¿qué estás haciendo? Como si eso fuera normal. Fue en ese momento que mi madre decidió que ya no podía correr más riesgos. No estaba preocupada por su propia vida, sino por la nuestra. Entonces, por el bien de sus hijos, llamó a la policía. Se lo llevaron y a partir de entonces las cosas cambiaron para siempre. Nos separamos, pero mi padre nunca asumió realmente el papel de padre. No hubo coparentalidad, no hubo presencia. En la visión tradicional que él mismo defendió, esa jerarquía en la que el hombre es el representante de Dios en la familia, el ejemplo más cercano de lo divino para su esposa e hijos, fracasó. Si el orden era Dios en lo alto, luego Cristo, luego el hombre, luego la mujer y, finalmente, los niños, entonces el hombre debería ser el reflejo de un amor firme, de cuidado, de bondad. Pero cuando se produjo el divorcio, mi padre simplemente desapareció. Los fines de semana que se suponía eran nuestros pasaron a ser cada 15 días, luego una vez al mes, hasta convertirse en un vago. Cuando verás a tu padre, no lo sé. Desde los 9, 10 años hasta los 20 y tantos, crecí sin referencias. Tuve que aprender por mi cuenta lo que significaba ser un hombre. Las calles, mis amigos, mi hermano mayor, fue en ellas donde busqué ejemplos. Fue solo cuando comencé a caminar con Dios y a leer la Biblia que entendí. Él era el padre perfecto que nunca tuve. Y entonces le dije, sin rodeos, mira, dice que eres el padre perfecto. No voy a dejarte ir. No me importa lo que pase. Vas a estar aquí, y eso es todo ahora. Así comencé a buscarlo en todo. Hoy, mirando hacia atrás, parece incluso exagerado, una devoción casi obsesiva. Pero era una necesidad. No tuve padre, así que él tendría que ser mi padre, mi maestro, mi guía. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Pregunté porque no tenía un modelo de matrimonio saludable a seguir. Mi madre estuvo casada 2 veces y ambas relaciones fracasaron. No sabía cómo era un amor que funcionaba. Mi relación con Dios se convirtió en una promesa, te sostendré para siempre. Si me canso, dame fuerzas para seguir aguantando. Y así fue como me sumergí profundamente. Hoy estoy agradecido por el divorcio de mis padres. Aunque fue doloroso en ese momento, creo lo que dice la Biblia, Dios convierte el mal en bien para quienes lo aman. Todo contribuyó a algo más grande. Fue en marzo de 2011 cuando las cosas empezaron a cambiar de nuevo. Uno de mis mejores amigos de la escuela secundaria me preguntó casualmente, ¿alguna vez has fumado marihuana? Dije que no. ¿Quieres probarlo? Me encogí de hombros, supongo que sí. Y así fue como comencé. Fumé por primera vez ese mes y seguí durante algunos años.
Pero 7 meses después, mi vida dio un giro que no esperaba. En medio de la rutina apareció una invitación a un estudio bíblico. Ah, no lo sé, estoy en primer año de universidad, tengo cosas que hacer, pensé. Pero terminé yendo. El detalle es que el lugar estaba a 45 minutos. Entre la ida y la vuelta, más las horas que pasábamos allí, a veces 4, 5 horas, el tiempo que le dedicaba a eso empezó a aumentar. 3 veces por semana estaba allí y naturalmente comencé a tener menos tiempo para salir con amigos, para fumar, para las cosas que solía hacer. Fue un choque cultural. Nunca había imaginado que se pudiera leer la Biblia fuera de la iglesia, que se pudiera adorar a Dios sin estar dentro de un templo, que las personas pudieran animarse unas a otras como en los tiempos de los primeros cristianos. Era como si estuviera viviendo el libro de los Hechos dentro de la casa de mi tía, sin siquiera darme cuenta. Pero mientras me sumergía en la fe, algo dentro de mí empezó a gritar. No era una picazón ordinaria, era algo más profundo, un hambre espiritual que no podía nombrar. Siendo una persona lógica, que siempre buscaba respuestas, comencé a cuestionarlo todo. Antes vivía mi vida normal. Ahora estoy leyendo la Biblia. ¿Qué ha cambiado? Seguí leyendo, y cuanto más leía, más me topaba con historias que nunca habían sido mencionadas en la iglesia a la que asistí en toda mi vida. Jesús sanando a la gente, el envío de profetas, Dios hablando a través de sueños y visiones. La mitad de todo eso nunca se había enseñado. Mi padre era pastor luterano, siempre habíamos ido a la iglesia y pensé, mamá, papá, ¿cómo es que ustedes nunca hablaron de esto? Fue entonces cuando tomé una decisión, quiero que esto sea verdad. Si lo es, inscríbeme para siempre. Y me aferré a esa certeza con todas mis fuerzas. Y le hice a Dios una sola pregunta, ¿qué es la verdad? Literalmente, eso fue todo lo que resonó en mi cabeza mientras seguía leyendo. Porque algo dentro de mí me picaba, como si una voz susurrara, mira lo que hizo Jesús, curó a la gente, resucitó a los muertos, amó a los rechazados, a los excluidos, a los que la sociedad empujaba a los márgenes. Y no fue solo eso, trató a las mujeres como iguales, no como ciudadanas de segunda, como era costumbre en la época. Eso me golpeó como un puñetazo en el pecho. Entonces la pregunta, ¿qué es la verdad? Comenzó a latir en mi mente, cada vez más fuerte, hasta que todo mi ser gritó, Dios, o dime la verdad o déjame en paz de una vez. Era casi una obsesión. Y fue uno de esos días, mientras un amigo y yo estábamos en el sótano, fumando y hablando sin rumbo, que algo pasó. Yo estaba allí, tratando de ocultar la agitación dentro de mí, pero la pregunta no salía de mi cabeza. ¿Cuál es la verdad? De repente, sin previo aviso, Dios respondió. No con palabras, sino con una presencia tan real que todo mi cuerpo se enderezó. Mi amigo todavía estaba allí, en medio de la conversación, pasándose el porro, cuando sentí algo como una onda, una vibración circular perfecta que se expandió desde mi interior hacia el exterior. Era como si alguien hubiera ajustado la resolución de mi visión, todo era nítido, vívido, como si estuviera viendo en 10K, pero no solo con mis ojos, sino con mi alma. Me miré las manos atónita y lo primero que me vino a la mente fue, estoy viva. No fue una observación cualquiera. Fue como si hubiera despertado de un sueño profundo y me diera cuenta, por primera vez, de que tenía un cuerpo, que podía escuchar mis propios pensamientos, que estaba allí, en ese sótano, en ese momento exacto. Me olvidé por completo de mi amigo. Olvidé que estábamos fumando. Lo olvidé hasta que estuvo frente a mí, tratando de pasarme el porro. Todo lo que pude pensar fue, vaya. Estoy vivo. Tengo un cuerpo. Estoy aquí. Mi amigo me dio un codazo, oye, hermano, dale una calada. Lo miré, todavía un poco aturdido, y dije, hombre, estamos vivos. Él se rió, pensando que yo estaba drogado, por supuesto que lo estamos, hermano. Tómalo. Pero no podía dejar de repetirlo. Porque, durante unos 30 segundos, no supe que había nacido de nuevo. No había etiquetas, no había doctrina, no había nada, solo esta certeza absoluta de que la eternidad era real, que Dios estaba allí y que todo lo que veía ahora era diferente. Ya no era una vida diaria automática, despertarse, fumar, jugar baloncesto, vivir en piloto automático. Fue como si me hubieran colocado una lente sobre los ojos y a través de ella vi que la eternidad existía,
Que Dios estaba presente y que no era solo una idea, era una realidad palpable. Fue aterrador. Porque de repente surge la pregunta ¿qué es la verdad? Había sido respondida. ¿Y ahora? ¿Qué hice con eso? Me quedé allí, tratando de procesar. Entonces recordé, la Biblia. Cogí el libro y comencé a leerlo como si fuera la primera vez. Cada palabra parecía saltar de la página, como si estuviera viendo todo en colores vivos. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía sobre lo que Jesús había hecho, sobre su muerte, sobre el amor que nunca había entendido del todo. Fue abrumador. Porque, verás, mi camino no era el normal. No hubo ningún servicio, ningún sermón, ninguna decisión racional de aceptar a Jesús. No hubo arrepentimiento formal, confesión, bautismo o imposición de manos. Dios hizo algo único conmigo y me di cuenta de que Él hace cosas únicas con cada persona. No se puede encerrar a Dios en un solo método. Después de eso, escribí un libro detallando todo, mostrando que no era un engaño. No era el efecto de una sustancia, no era imaginación. Calculé los tiempos, las circunstancias, todo para demostrar que era real. Porque esa mañana, después de salir de casa de mi madre, tuve 2 experiencias sobrenaturales en menos de una hora. El plan era reunirse con amigos, fumar, hacer música, la rutina habitual. Pero algo dentro de mí era diferente. Me sentí inquieto, como si una parte de mí ya estuviera conectada con el mundo espiritual, aunque realmente no lo entendía. Fuimos a casa de un amigo y apenas podía fumar. Normalmente fumaba mucho, pero ese día solo di 2 pequeñas caladas. Mi mente estaba en otra parte. De repente entré en una especie de trance. Y fue entonces cuando el enemigo me mostró visiones de lo que yo pensaba que era el cielo. Hoy, con más conocimiento espiritual, sé que fue el diablo. Porque las visiones de Dios tienen una presencia diferente, traen paz, incluso cuando son intensas. Pero esas visiones tenían algo hostil detrás, un mal sentimiento que no podía explicar. Y luego, a causa de esas imágenes, intenté suicidarme para llegar allí. Era una clásica trampa enemiga, la misma tentación que Jesús enfrentó en el desierto: tírate de aquí, porque escrito está que los ángeles te sustentarán. No lo sabía en ese momento, pero el diablo me estaba engañando, convenciéndome de que la muerte era solo la separación del cuerpo y el espíritu, y que podía hacerlo a propósito. Incluso me ayudó a llegar a ese punto, donde sentí que mi espíritu se separaba de mi cuerpo, como si una cuerda se estirara. La conexión con la tierra se hizo cada vez más débil. Durante todo este tiempo, decidí ignorar todo lo que venía del mundo físico y centrarme únicamente en eso. Años después descubrí que, en mi traje, había muerto en ese momento. No era una teoría, no era una suposición, era una información confirmada por una fuente confiable, alguien de la familia. Y eso cambió todo. El lugar para el que fuimos creados. Fue como si cada fibra de mi ser reconociera ese entorno, como si una memoria ancestral despertase en mi interior. No era solo un lugar hermoso, era el lugar correcto. El sentimiento de pertenencia era tan intenso que, por un momento, me pregunté si realmente había vivido alguna vez en la Tierra. Como si la vida en la Tierra fuera solo un sueño lejano, y eso, sí, fuera la realidad. Lo más impresionante fue la ausencia de dudas. No había lugar para preguntas, porque todas las respuestas ya estaban ahí, flotando en el aire como el mismo resplandor que lo envolvía todo. No fue una comprensión intelectual, sino una certeza profunda, como si cada célula de mi cuerpo supiera exactamente lo que estaba sucediendo. Y lo más curioso, no estaba solo. Había una presencia constante, una conciencia que se manifestaba no en palabras sino en una abrumadora sensación de amor. No un amor romántico o fraternal, sino algo tan vasto que trascendió cualquier definición humana. Era como si el tejido mismo de la existencia estuviera hecho de esta sustancia. Y entonces, de repente, llegó el cambio. No hubo ninguna advertencia, ninguna transición gradual, fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. En un momento estaba inmerso en esa plenitud, y al siguiente sentí que mi espíritu era tirado hacia atrás, como si una fuerza invisible me arrastrara contra mi voluntad. La resistencia fue instintiva. No quería volver. Cada centímetro de ese regreso fue una lucha, una sensación como si me estuvieran arrebatando algo precioso. Y entonces, sin previo aviso, estaba de vuelta en mi cuerpo.
Lo primero que noté fue el dolor. No era un dolor físico ordinario, sino una profunda agonía, como si cada nervio de mi cuerpo estuviera siendo reactivado a la fuerza. Era como si hubiera olvidado lo que era sentir dolor y ahora regresara con una intensidad brutal. Abrí los ojos y la primera imagen que vi fue la cara de un paramédico inclinado sobre mí. Sus labios se movían pero las palabras salían distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. El sonido tardó unos segundos en adaptarse, y cuando finalmente lo entendí, fue simplemente un «Oye, ¿puedes oírme?», repetido varias veces. La debilidad fue abrumadora. Apenas podía levantar la cabeza y mi voz salió como un susurro ronco, casi irreconocible. Pero lo que más me impactó fue el sentimiento de pérdida. No era solo el contraste entre el cielo y la tierra, era el conocimiento de que me habían quitado algo. Durante años cargué con este sentimiento como un peso, como si una parte de mí todavía estuviera allí y yo estuviera aquí, incompleta. Y lo más extraño de todo, incluso después de regresar, todavía podía sentir el eco de esa presencia. No era un recuerdo, sino algo vivo, como si un hilo invisible todavía me conectara con ese lugar. A veces, en momentos de tranquilidad, juraba haber escuchado un susurro, una melodía que no pertenecía a este mundo. Y aunque no podía explicarlo, sabía que no era mi imaginación. Fue real. Tan real como el dolor que sentí al regresar. Como si me hubieran revelado una verdad tan clara que, en ese momento, no había duda. Ya no pertenecía allí. Y entonces, sin previo aviso, sin esfuerzo, regresó. De vuelta a este cuerpo. De vuelta a esta vida. Y lo primero que sentí fue el peso. El peso de todo. El peso de estar vivo. Empecé a llorar, un llanto que no era solo de tristeza, sino de ira. Quiero ir a casa, repetí, como si las palabras pudieran hacerme retroceder. Como si al decirlas pudiera deshacer lo sucedido. Grité en la cama del hospital, acurrucada, con las rodillas contra el pecho, como un niño perdido. Un chico de casi 19 años, pero que, en ese momento, no era más que un chico asustado. Las enfermeras intentaron calmarme, «Está bien, vas a estar bien». Pero ellos no entendieron. No fue el hospital lo que me asustó. Era la idea de tener que quedarme. De tener que volver a cargar con ese cuerpo, con esa carga, comer, dormir, evacuar, respirar. Todo parecía demasiado. No quería estar aquí. No en ese momento. Lo que no sabía, lo que solo entendí años después, fue que esa ira no se trataba solo de regresar. Era ira por haber sido devuelto. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este mundo, si ya había visto el otro? Pero algo pasó después. Algo que, mirando hacia atrás, parece haber sido plantado a propósito. Como si me hubieran dejado una semilla para no perderme del todo en lo que estaba por venir. Porque unas semanas después, las cosas empezaron a cambiar. Primero, estaban los recuerdos de la familia de mi padre, historias que nunca antes había escuchado. Luego vinieron las señales. Señales que, al principio, no sabía nombrar. Empecé a escuchar voces. No eran susurros lejanos, como los que escuchaba en momentos de silencio. Eran voces claras, insistentes, que me hablaban como si estuvieran dentro de mi cabeza. Y luego vinieron las visiones, imágenes que se superponían a la realidad, como si el mundo que me rodeaba hubiera adquirido una capa adicional, invisible para los demás. Al principio pensé que era un regalo. Después de todo, ya había estado en el cielo. Había visto cosas que la mayoría de la gente solo conocía por fe. Entonces, ¿por qué no creer que también era divino? Pero había un problema, pienso linealmente. Necesito lógica, conexiones claras. Y, poco a poco, me di cuenta de que las voces y las visiones no eran aleatorias. Se alinearon con la Biblia. Citaban versos, repetían historias, como si me estuvieran poniendo a prueba. Más tarde descubrí que el diablo es un engañador. Y él sabía exactamente cómo atraparme. Si ya había visto el cielo, si ya había leído las escrituras, si ya creía en los milagros, ¿por qué dudar de lo que tenía ante mis ojos? ¿Por qué cuestionar si encaja perfectamente con lo que ya sabía? Así fue como las cosas empezaron a ponerse raras. Primero vinieron los pensamientos grandiosos, el sentimiento de que yo era especial.
Que tenía una misión más grande que los demás. Luego las alucinaciones. Cosas que vi y oí, pero que no estaban allí. Y luego, las creencias que ya no podía distinguir de la realidad. Cosas que, para mí, eran tan ciertas como el suelo bajo mis pies. Y dormir. Ah, el sueño. Fue una de las peores partes. Me llevó horas conciliar el sueño, y cuando finalmente lo conseguí, fue como si alguien me despertara cada pocos minutos. 4, 5, 6 veces por noche. Sueños cortos y fragmentados que me dejaron exhausto incluso antes de que comenzara el día. Y lo peor era que, a veces, lo que soñaba se repetía en la realidad. Como si alguien me estuviera preparando para algo. Recuerdo una vez que me desperté diciendo con total seguridad, el cerebro humano alcanza el 100% de su capacidad a los 12 años. No tenía idea de dónde lo saqué. Días después asistí a una conferencia de un neurólogo de la Universidad de Washington. Habló del pico del desarrollo cerebral en la adolescencia, de cómo la plasticidad neuronal alcanzó su punto máximo alrededor de los 12 años. Me quedé paralizado. ¿Cómo podría saber eso? ¿Cómo podía coincidir algo que había dicho sin pensar con años de investigación por parte de un experto? Hubo otros momentos así. Coincidencias que no eran coincidencias. Y, poco a poco, comencé a creer que todo tenía un propósito. Que las voces, las visiones, los sueños, todo era parte de un plan mayor. Pero lo que no sabía era que cuanto más creía, más profundo caía. Hoy entiendo que aquello fue un atentado. Un ataque espiritual, disfrazado de revelación. Porque, después de todo, ¿cómo podría alguien que ha estado en el cielo dudar de algo que parecía tan real? ¿Cómo podría cuestionar algo que se alineaba tan perfectamente con lo que ya creía? Pero la verdad es que la mente humana es frágil. Y cuando la bombardean cosas que no puede explicar, se aferra a lo que le resulta familiar. Incluso si ese familiar es una trampa. ¿Parecía tener sentido? ¿No? Y cuando las visiones y las voces comenzaron a distorsionarse, a volverse extrañas e inconexas, o, para usar un término más preciso, esquizofrénicas, fue cuando la narrativa se abrió ante mí. Había universos infinitos, realidades paralelas. Todo lo que vi tenía lógica en alguna parte. Aunque contradecía lo que acababa de presenciar, seguía siendo cierto. Esa fue la base que me hizo creer en absolutamente todo. Realmente lo creí. Hoy en día, parece lo más absurdo de admitir, que mi familia eran extraterrestres, que yo era el último ser humano en saber la verdad, que Dios había muerto. No simplemente se había tomado unas vacaciones, como en la serie Supernatural, sino que había muerto vestido con un traje. Estas fueron las historias que me contaron las visiones y las voces. Y eso continuó durante meses. Comenzó en noviembre, tal vez diciembre, y fue escalando. En julio ya no había una o dos visiones al día, sino 10, 20, 30. Luego cientos. Llegué al punto en que, cuando abrí los ojos por la mañana, ya estaba inmerso en ellos, todo el día, sin descanso, hasta que me dormí. Se estaba construyendo una narrativa, Dios había muerto y me había dejado a mí a cargo, como si yo fuera el nuevo Dios. Pensé, espera, soy un ser humano, ¿qué quieres decir? Pero no importa cuánto estuviera el Espíritu Santo en mí, siempre había un rayo de duda en el fondo de mi mente, un susurro que decía, todo va a estar bien. Esto es solo por ahora. Y de alguna manera, aunque actué como si lo creyera todo, ese resto de incertidumbre me impidió lanzarme de cabeza. Hasta que, finalmente, comencé a tomar medicación. Me estabilicé. Y cuando miré hacia atrás, ahora con una mente más clara, sin las decenas de miles de visiones diarias, me di cuenta, entonces mi vida siempre ha sido normal. Como en la Biblia. Fue un shock. Lo leí de nuevo, esta vez con más atención. Y ahí estaba, todo tenía sentido. Yo era solo un adolescente común y corriente, que leyó la Biblia, sintió ese llamado, nació de nuevo, fue al cielo. Entonces las cosas empezaron a ir mal, apareció el diablo con sus trampas, vinieron las visiones y me volví loco. Me echaron de mi casa, me dejaron sin hogar e incluso pensé en vender mi alma al diablo. No por malicia, sino porque las visiones me convencieron de que sería bueno, recibiría millones. Los distribuiría entre los necesitados y, al final, iría al infierno.
Está bien, pensé. Si vas a ayudar, que así sea. Pero luego, poco a poco, recurrí a la Biblia. Esta vez, sin embargo, con intención. Ya no se trataba de una lectura superficial, sino de un estudio detallado, casi obsesivo. Y fue entonces cuando me di cuenta, estaba leyendo todo mal. Esperen un momento, muchachos, esto no es así. Mientras me estabilizaba con la medicación, volví a vivir con mi madre. Pasé mucho tiempo sola en casa y fue durante ese periodo cuando me lancé de cabeza a la fe. Pasaba hasta 8 horas al día entre lectura de la Biblia, servicios, sermones y oración. Miré el canal cristiano durante 4 o 5 horas. Leí la palabra otras 2 y dediqué el resto del tiempo a la adoración y la oración. Esto duró casi 2 años y medio, con jornadas de 4 a 8 horas de devoción ininterrumpida. Hasta que, después de que Dios reconstruyó mi fundamento espiritual, conocimiento, sabiduría, comprensión, me dejó hacerlo solo. Empecé a buscar una iglesia, cualquier iglesia, que me acogiera. Necesitaba ir 4 veces por semana. Encontré una que tenía servicios a mitad de semana, iba los domingos a la iglesia de mi madre. Asistía a otra los sábados y participaba en un grupo de hombres cada 15 días. Fue durante una de estas reuniones que un amigo me dijo, lo que estás viviendo no es lo que parece. Pero Dios te sanará algún día. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Porque meses antes había visto en TVN 2 testimonios de personas con trastornos mentales que habían sido sanadas por Dios. Uno de ellos tenía esquizofrenia, el otro, internado en una clínica psiquiátrica, fue dado de alta allí mismo, tras un encuentro con un pastor. La segunda persona dijo, es solo un espíritu. Luego oraron, adoraron y el espíritu se fue. El hombre volvió a la normalidad. Cuando vi esto, me caí de la silla. Es posible, pensé. Ora a Dios en ese mismo momento, quítame esto. Y mi amigo, sin saberlo, confirmó, Dios me lo quitará. 3 años después, conocí a la primera persona que empezó a expulsar demonios de mí. A través de conexiones y referencias, la encontré y luego a otro amigo que usó un método similar al de Bob Larsen. La primera persona expulsó a unos 100 demonios a la vez. El segundo, miles. Viajaba 4 horas a Seattle para las sesiones, dormía en su sofá y, a veces, me quedaba 1 o 2 días sin que mi familia lo supiera. Pasaríamos 8 horas seguidas en liberación espiritual y luego volvería a la universidad. Los fines de semana repetí el proceso. Hasta que, en cierto momento, me di cuenta de que ya no necesitaba la medicación. Han pasado más de 5 años desde entonces. Hoy hablo de ello en un canal de YouTube y el testimonio de una cura para la esquizofrenia ha cobrado fuerza. Más de 12.000 visitas y cientos de comentarios. Mucha gente me escribe pidiéndome que les cuente más, que les explique el proceso, que les detalle lo que pasé. Hasta hace poco sentía en mi corazón, necesitas escribir un libro. Un relato de cómo fui sanado, qué hice, qué experimenté y por qué soy como soy. Pero siempre surge una pregunta, ¿qué abrió esta puerta demoníaca? La respuesta, en parte, está en las drogas. Marihuana, alucinógenos. Cualquier sustancia que altere la percepción es como echar gasolina sobre un carbón encendido. Pero hay algo más profundo, algo espiritual. La mayoría, me ha estado pidiendo que le explique más, que detalle lo que experimenté, que le muestre cómo sucedió todo. Y hay cosas que la mayoría de la gente no sabe, yo no siempre las cuento, depende de quien pregunte. Pero la verdad es que drogas como la marihuana, los hongos, el LSD, el éxtasis y otros alucinógenos no son solo sustancias que distorsionan la realidad. Funcionan como llaves que abren puertas espirituales, cuerdas invisibles que conectan el mundo físico con el demoníaco. Así fue como el enemigo encontró una oportunidad. No puedo decir exactamente qué abrió esa puerta, pero sé que las drogas aceleraron el proceso, como combustible arrojado a un fuego ya encendido. Lo que puedo decir es que la esquizofrenia suele manifestarse entre el comienzo de la adolescencia y los 26 o 27 años, y fue durante este periodo cuando empezó todo. No puedo señalar un solo factor, pero una cosa sí es cierta, el camino que seguí me llevó directamente a ese lugar. En cambio, hoy entiendo que nada ocurrió por casualidad. Si pasé por esto fue porque Dios tenía un propósito.
Y ese propósito era claro, utilizar mi experiencia para ayudar a otros que enfrentan batallas similares. No fue en vano. Fue un llamado. Mencionaste que tu padre también enfrentó problemas similares, ¿verdad? Sí, y no fue solo él. Por parte de mi madre también hubo una historia. El año pasado, después de expulsar miles de demonios, primero de mí mismo y luego de otras personas, mis ojos espirituales se abrieron de una manera que nunca imaginé. Cada vez que liberaba a alguien, mi percepción se hacía más aguda. Comencé a reconocer a los espíritus, a identificar sus naturalezas, a comprender cómo operan. Y cuando regresé a vivir con mi familia, lo vi claro, había entidades demoníacas ligadas a nuestro linaje, especialmente relacionadas con temas de salud mental. No fue una coincidencia. Hablaste de cómo, después de haber expulsado tantos demonios, pudiste escuchar la voz de Dios con claridad. Y fue a través de la palabra, ¿no? Sí. Esa experiencia lo cambió todo. Fue como si las escrituras de repente cobraran vida. Ya no eran solo letras en una página, eran palabras que respiraban, que hablaban directamente a mi corazón. Y lo más increíble es que cuanto más me liberaba de lo que me oprimía, más espacio tenía Dios para actuar en mí. Recuerdo un momento concreto en el que una amiga de la universidad empezó a tener una crisis. Estaba poseído y yo, sinceramente, estaba aterrorizada. Hasta entonces, solo había visto demonios siendo expulsados de mí. Nunca había liberado a otra persona. Me llamó, oye, eres una sierva de Jesús, ven aquí y ayúdame. Dudé. No sé si Dios quiere que haga esto ahora, pensé. Pero él insistió, hermano, actúa. Jesús está contigo. Entonces respiré hondo y fui. En el camino sucedió algo extraño. Fue como si hubiera entrado en una burbuja espiritual. Podía escuchar a los demonios gritar, sentí su presencia arañando el aire a mi alrededor, no a mí, sino como si estuvieran afuera, tratando de invadir. Llegué al auto, me subí y comencé a conducir. De repente, todo a mi alrededor desapareció. No hubo más ruidos, no más miedo. Era solo yo, o mejor dicho, el caparazón de mi cuerpo, y Dios dentro de mí. Dijo simple y claramente, ve. ¿Funcionará? Y en ese momento, una paz que nunca antes había sentido me inundó. Era como si hubiera derramado sobre mí algo puro e irrompible. Cuando llegué a mi amigo, él todavía estaba en crisis. No sabíamos exactamente qué hacer, así que comenzamos a leer la Biblia en voz alta. Y fue allí donde entendí algo profundo, la fe no surge solo de leer las Escrituras, sino de escuchar la voz de Dios. La palabra usada en el griego original para palabra en Romanos 10 y 17 es rema, que significa no solo el texto escrito, sino la palabra viva, la voz de Dios que habla en el momento presente. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La misma palabra, rema. En otras palabras, nuestra vida depende de escuchar su voz. Y eso es lo que me pasó a mí. Cuando Dios habló, las Escrituras dejaron de ser teoría y se convirtieron en realidad. Ganaron color, textura, movimiento. Y junto con su voz vino su carácter, un amor incondicional, una dulzura que nunca había experimentado. Era como si, en ese momento, yo fuera lo único que existía para él, un insignificante grano de arena, pero al mismo tiempo el más importante de todo el universo. Lo primero que me vino a la mente en los meses siguientes fue la palabra suave. La voz de Dios era suave, como la canción de cuna que canta una madre para calmar a su hijo. Y era tan real que no había comparación posible. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que no hay sombra en Dios. Ninguno. Él es exactamente lo que dice ser, amor, luz, verdad. Y eso cambió mi viaje. Ya no es una creencia abstracta, una teoría religiosa. Es una realidad que vivo. A veces todavía me encuentro pensando, ¿qué me hizo Jesús? Y la respuesta es simple, Él me liberó. Él me mostró quién es Él. Y ahora solo queda seguirle. Porque al final del día, es Jesús o nada. No hay término medio. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y así es exactamente como es. No es una metáfora, no es una interpretación. Es la verdad desnuda.
Y una vez que lo pruebas, no hay vuelta atrás. Quizás, en algún momento, fue una combinación de espíritus, situaciones, cosas que parecían inexplicables. Pero hoy Dios está usando todo esto para ti. Y por eso, gracias por compartir esta increíble historia. Su libro, si no me equivoco, se llamará Cómo fui liberado, cómo Jesús me curó de la esquizofrenia, ¿verdad? Todavía está en edición, pero el título lo dice todo. Soy un milagro médico ambulante y tú también puedes serlo. Algo así, ¿no? Todavía estoy afinando los detalles, pero la esencia está ahí. Y la gente puede encontrarlo en YouTube, en el canal de Ministerios Jesús, de Usi Cardenal. Es ahí donde compartís todo esto, esta verdad que transforma. Fue un inmenso placer tenerte aquí. Gracias por traer este poderoso testimonio. Y si el Espíritu te guía, me gustaría que ahora oraras por todos nosotros. Sí, definitivamente. Acerquémonos al Señor. Jesús, nos presentamos ante ti. Te pedimos que perdones nuestros pecados, tanto conocidos como ocultos. Lávanos con tu sangre mientras nos acercamos a tu trono, para que podamos poner nuestras cargas a tus pies. Solo nos diste amor, verdad, gracia y misericordia. Y hoy oro por cada persona que mira, en cualquier situación, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático. Que no vean esto como solo una historia, como algo que tuvieron que afrontar, sino que reconozcan que, por el poder de Dios Todopoderoso, nada es imposible para ti. Toca cada alma, Señor. Inúndanos como prometiste, sé el gran doctor que eres. No nos dejes extraviar, Señor. Transforma nuestras áreas de debilidad en justicia, para que seamos escuchados por el Dios vivo, así como tú tienes la valentía de escucharnos, polvo que somos, porque nos has llenado de tu amor y de tu Espíritu Santo. Pido que esta palabra llegue a cada persona. Que tu movimiento sea poderoso y toque incluso lo que está más allá de esta vida. Que este canal crezca, porque sé que estamos en un tiempo de desesperación espiritual, de guerra espiritual. Tú estás construyendo tu reino, derribando fortalezas, Señor. Expulsa, en el nombre de Jesús, todo demonio que necesite ser expulsado de la vida de quienes están observando. Y sé que habrá liberación para todos aquellos que se encuentren en ese punto de decisión. A algunos les dirás, tu fe te ha salvado, y los enviarás. Señor Jesús, eres dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella. Busque a aquellos que crean en este testimonio. Levanta gente con la fe de Isaías, quien, cuando preguntabas a quién enviaré, respondía, aquí estoy. Envíame a mí. Señor, envía más trabajadores. Nos mandaste orar por los trabajadores, porque la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Estoy orando ahora mismo, en el nombre de Jesús, envía trabajadores a la mies. Construye tu ejército como una semilla de mostaza, que crece y se multiplica. No detengas las compuertas del cielo. Derrama bendiciones tan abundantes que los graneros no pueden contenerlas. Jesús, te pido que estés con nosotros y con todos aquellos que tienen hambre de tu palabra. Llénalos, como prometiste, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Haz que nuestros corazones se sequen, Señor, para que tengamos sed de justicia, para que busquemos más de ti. Que cada persona que vea este vídeo, sin importar por lo que esté pasando, sea llevada a tu presencia y clame a ti. Ya sea en los buenos o en los malos momentos, lo que importa es que, en el nombre de Jesús, encuentren la salvación, y tú te encargarás del resto. Salva a tantas personas como sea posible en esta generación, Señor. Me presento con valentía ante tu trono para interceder por estas vidas aquí en la tierra que se están consumiendo. No apartes de nosotros tu oído. Cultiva en nosotros todo lo que es necesario cultivar en nuestra fe, para que seamos ejemplos de quienes caminan en tu misericordia, en tu amor y en tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.